Entonces, lo primero que partimos de esta idea de construir, ¿no? Esto que parece una verdad natural, en realidad no lo es tanto, ¿no? Porque para nosotros la experiencia de iglesia viene como algo dado, viene ya hecha, digamos. Entonces, hablar de construir o construyendo justamente un gerundio, en donde decir es algo que no termina, que se está construyendo día a día, ya nos plantea un problema en referencia a cómo entendemos nosotros la iglesia. Porque acá no estamos hablando de teoría, sino más bien de cómo yo me paro frente a la realidad eclesial, ¿no? O a la iglesia que nosotros construimos. Hay como un hecho dado, ¿sí? Y acá estamos hablando de algo que se construye. Este es lo primero que hay que ponerse a pensar. Fundamentalmente en esta lógica de la legitimidad de pensar de si nosotros tenemos derecho de construir una alternativa. Por lo tanto, se trata de un verbo, ¿no? El verbo que define una acción. Y esta acción en dos elementos fundamentales. En principio, con los otros. Con los otros. No es una experiencia de algo que está escrito, ¿no? Él dice, las cartas pastorales que se escribían así, ¿no? En un escritorio, esto manda a preguntar. Pregunta gente a especialistas, van a hablar de la realidad del país. Fíjense que después de esa carta, 8 meses después lo matan a Romero. Y entonces era la realidad del país y frente a eso dice, bueno, a ver, y después consulta a las comunidades. Y dice, le pregunta 3 cosas importantes. Lo primero, en referencia a cuál piensan que es el pecado del país, ¿no? Ahí habla de la injusticia, ¿no? Dice, pero hay que ver si la gente piensa en eso. Lo segundo, ¿qué piensan de Jesús? Esto que parece natural, que hoy le preguntemos a la gente qué piensan de Jesús, en el tiempo de Romero, en ese tiempo todavía eso no era una pregunta para la gente, ¿no? Nosotros ahora estamos acostumbrados a Francisco que le dice a la gente, recen por mí. Eso antes hubiera sido una herejía directamente. Y lo tercero es este tema de qué piensan de mí, ¿no? ¿Qué piensan de mí? ¿No? Entonces dice, el 90% estaba a favor y un 10% que ciertamente después fueron estas familias oligárquicas del país, ya no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo, ¿no? Precisamente porque a Rutilio Grande lo matan por lo mismo que lo van a matar a Romero, ¿no? El enfrentamiento a la oligarquía del país. Eran 10 familias que gobernaban todo El Salvador, ¿no? Y en segundo lugar, una iglesia que se hace cuerpo desde la realidad. O sea, habla de lo primario, dice, ¿no? Insiste en lo primario. Hay una realidad primaria y ahí se hace pueblo. Esto es muy importante, ¿no? Fíjense, nosotros tenemos la idea todavía que Jesús primero fundó la iglesia y después buscó una misión. Cuando en realidad es al revés, ¿no? Había una misión y con esa misión constituyó una comunidad. De hecho, no instituyó la iglesia, eso es claro, ¿no? No instituyó la iglesia, sino que construye una comunidad que lo acompañe en esa misión. Después de eso vendrá la iglesia, ¿no? Pero primero hay una comunidad, ¿sí? Bien. En segundo lugar, con otros, ¿no? Construyendo es con otros, ¿no? Dice, convoca, ¿no? Llama a varios, Dice, quédense, vamos, ¿no? Estas mismas referencias de Jesús, ¿no? Quédense conmigo y vamos al encuentro de los otros, ¿no? Después dice esto de incluir, incluye a todos. Había un plural, dice plural humano, y un plural implica diversidad. Había de todo, había de todo. Y después esto que los hace partícipes, ¿no? Los consulta. No tiene un prefijado dogmático y después va a la gente a traducir lo que se había dicho, ¿no? Ya América Latina había hecho un gran esfuerzo que aquello que se había visto en el Concilio Vaticano II, años 64, 65, ¿sí? En América Latina lo que se había hecho no era traducir palabras al castellano, digamos, del latín al castellano, nada más. Sino lo que había hecho era el mismo esfuerzo que se había hecho en el Vaticano II, se recrea, se vuelve a hacer como dinámica
en América Latina. Entonces, en la Gaudium Spes, que es este documento donde por primera vez aparece esta lógica del ver, juzgar y actuar, este círculo de interpretación. Veo la realidad, analizo y la ilumino desde la palabra y actúo y transformo. Esta dinámica es lo que se llevaron los obispos de América Latina e hicieron Puebla, Medellín y Puebla, ¿no? Entonces, no traducen palabras, lo que hacen es utilizar esa dinámica teológica para construir algo desde América Latina. Los consulta. No es que que Jesús primero tuvo la comunidad y después pensó qué misión, sino que la misión identifica la comunidad. En nuestra experiencia salesiana esto es mucho más fuerte, ¿no? Nuestra misión identifica nuestro modo de ser comunidad educativo-pastoral. La pregunta es si es así, ¿no? Si es así. Voy a insistir mucho en este tema de la perspectiva, porque el problema que tenemos hoy, a veces, no es el estar en contacto con la realidad de los últimos, sino si ese contacto logra transformar mi estructura. Esto es lo importante. Entonces yo ayer citaba y decía esto, ¿no? A ver, en cuánto de los consejos que nosotros tenemos en nuestras realidades, ¿no? De casa o de presencia, pero vamos a poner de casa o de zona de presencia, hay jóvenes en los lugares de decisión. Nosotros tenemos contacto con los jóvenes. Ahora, la pregunta es, ¿están en los lugares de decisión? O sea, ¿logra esta experiencia de contacto transformar mi estructura? Esta es la pregunta. Lo mismo pasa con los últimos, ¿no? Yo hacía memoria de cómo pasa muchas veces en nuestros oratorios o en nuestros barrios, donde la realidad de estos pibes que nosotros conocimos cuando eran chiquitos, al crecer se vuelven animadores de sus propios chicos, de los chicos de sus propios barrios. Entonces, hay un lugar de protagonismo. La pregunta es cómo eso transforma y descentra mis lógicas de gestión de la comunidad. En cuanto a transformación integral y práctica de todas las relaciones sociales y sus estructuras, ¿no? Esto es una opción que tiene que ver con esta misma lógica, ¿no? Nosotros a veces hemos luchado durante los años 80 y 90 con la lógica, lo digo porque lo he vivido en carne propia, esta lógica de los teóricos versus los prácticos, ¿no? Vieron que nosotros en general, cuando proponemos, por ejemplo, el modelo de proyecto participativo o proponemos hacer proyectos, vayamos a lo básico, proponemos hacer proyectos, la gente nos dice, ¿para qué proyectos? Hay que ir a la realidad y actuar. Bueno, eso es ideológico. ¿Por qué es ideológico? Por la sencilla razón de que nadie hace lo que no cree. Por lo tanto, cuando uno interviene en la realidad, lo hace desde lo que cree. Por lo tanto, está imponiendo lo que él piensa, no lo que la comunidad piensa en referencia a cómo hay que intervenir. Por eso hay que hacer proyectos. Para no ser ideológico. Lo mismo pasa al revés. Un teórico que no hace práctica tiene que ver con una teoría o una fe que no transforma. Y tiene que transformar la realidad. ¿Sí? Por eso hablamos de praxis. Praxis significa eso, es la práctica reflexionada con otros. La iglesia se hace con otros. La verdad se hace con otros. Y hasta ahí me detengo. La misión de transformación, por lo tanto, identifica a la comunidad eclesial. Este principio de encarnación que decía antes, ¿no? De en qué medida mi estructura responde a la realidad de urgencia o el criterio de urgencia al cual yo estoy respondiendo. Y cómo esa experiencia logra descentrar mis estructuras orgánicas, digamos, ¿no? Y el lenguaje narrativo del mensaje que descubre el Evangelio en lo humano, ¿no? Nosotros, fíjense, en nuestro credo no tenemos un listado de verdades, sino que lo que hacemos es relatar una narración. Dios creó, Jesús nació, murió, resucitó, es un relato. Y finalmente, esto que tiene que ver, sí, con lo que estamos construyendo, esto carismático ministerial, ¿no? Hablar de iglesia, comunión, en igualdad de dignidad, ahí habría que hablar de economía de comunión, pero no nos va a dar el cuero, y economía de comunión, ¿no? Que tiene que ver con esto de
nosotros, en referencia a nuestros ministerios y roles, cumplimos un servicio y no es lo que nos termina de identificar en nuestra realidad eclesial, ¿no? ¿Y esto qué quiero decir con esto? En nuestra experiencia de fe, nuestra vida es una realidad cultural. No hay una diferencia entre el culto y la vida, ¿no? Hay una tesis o vamos a decir, una verdad teológica que dice que nosotros creemos lo que vivimos, vivimos lo que celebramos, celebramos lo que creemos, ¿no? O sea, hay una lógica circular que tiene que ver con que nuestra vida es una experiencia cultural. Por lo tanto, el carácter sacerdotal de la vida cotidiana, todos somos sacerdotes. ¿Para qué existe el sacramento del ministerio? Para recordarle a todos, hacer memoria presente a todos, de que todos somos sacerdotes y todos tenemos este carácter de mediación frente a la realidad de los últimos y la realidad de Dios, ¿no? Yo soy el padre Charlie Olivero de la parroquia de Cacupé, de la Villa 21, 24 y Zabaleta. Y la verdad es que el trabajo nuestro en las villas de la Ciudad de Buenos Aires está inspirado absolutamente en la espiritualidad salesiana. Quería empezar hablando de la mirada, porque entiendo que es central empezar por ahí, porque todo lo que viene después tiene que ver con el modo en que miramos a los demás. Yo pensaba para la presentación de hoy tomar dos principios que nos trajo Bergoglio cuando en el año 2008 vino a inaugurar el Hogar de Cristo, el primer centro, que es el Centro San Alberto Hurtado, el que me toca acompañar ahí en Zabaleta. Él en aquel momento nos dijo, esto es cuerpo a cuerpo y hay que recibir la vida como viene. En su momento nosotros entendimos que eran como principios para el trabajo. Les voy a contar por qué también. Pero con el tiempo la mirada se fue ahondando y fuimos comprendiendo que se trata de una espiritualidad y de una eclesiología, de un modo de concebir la iglesia y de un camino que a nosotros nos acerca también a Dios como comunidad. Hay algunas cosas que son muy interesantes en este sentido y que nos ayudan mucho a pensar cómo nos paramos y cómo respondemos como iglesia. El documento que les traigo es Evangelii Gaudium, que es el documento programático en el que el Papa dice cómo quiere la iglesia. Ahí hay como dos cachitos que hoy les traigo. Uno es cuando él habla, entre el 2.17 y el 2.37, él habla de los criterios para la construcción del bien común y de la paz social. Y después también, en el número 24, cuál es la metodología de la iglesia en salida, ¿no? Esos dos. Recibir la vida como viene, y acá les traigo los 4 criterios esos, es que en algún punto es más importante, y este es uno de los criterios, es más importante la realidad que la idea. La idea es nuestra elaboración, es lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer, es lo que nosotros decidimos. La realidad es lo que irrumpe, lo que se impone, lo que llega. Y si yo miro para atrás el camino del lugar, hoy son un montón de centros, son en estos 9 años como se fue multiplicando, son como 60 centros en distintos lugares del país, todos en lugares marginales, y la verdad que tiene como mucha frescura, ¿no? Mucha frescura evangélica, muy lindo está. Pero si miro para atrás, no fuimos nosotros los que fuimos decidiendo el camino. Más bien, lo que fuimos haciendo fue responder
a la realidad que venía. Claro, enseguidita empezaron a aparecer las pibitas que estaban con la panza, que tenían sífilis, empezamos a ver esto que les decía de la tuberculosis, empezamos a ver que muchos pibes estaban en situación de calle y que había que conseguir que vayan a un parador o que sacar el habitacional, pero para sacar el habitacional había que tener el documento, para tener el documento había que resolver la causa penal. Metiéndonos en el conflicto, metiéndonos en los problemas, se fueron transitando caminos que fueron marcando huella en nuestras comunidades. Entonces, yo mirando para atrás veo que la apertura a la complejidad, a todas las dimensiones de la vida de las personas que acompañábamos, tuvo que ver con tomar en serio todas las cosas que venían, todos los sufrimientos, todas las, ¿no? Que en la fidelidad a la realidad que irrumpe y que te viene como las olas del mar chocan contra la escollera, te viene, viene. En esa fidelidad nosotros fuimos haciendo camino. Él dice, el tiempo es superior al espacio, que en realidad están todos interrelacionados estos principios. El tiempo es superior al espacio. El tiempo son los procesos, son ir recorriendo el paso que tenés que dar en el momento que lo tenés que dar. Nosotros quisiéramos comprar la respuesta hecha. Estamos en una sociedad que te propone comprar la imagen. Les pongo un ejemplo que a mí me parece como luminoso. En mi barrio había una organización política y social muy buena, con mucho trabajo territorial, fecundo, bueno. Esos chicos tuvieron la oportunidad de dar un salto en un momento y gestionar la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura que pasó a ser la sede del Ministerio de Cultura, de la Secretaría de Cultura de la Nación. Como capaz que lo vieron en las noticias, es una casa inmensa, hecha con lujo, en el medio de la villa, y que bueno. Pero ¿qué pasó? Estos pibes que la verdad que eran como una organización ejemplar en el barrio, tenían que dar un paso más grande que su capacidad. Claro, pero tenían guita, un montón de gente ahí que los seguía. Entonces en un momento parecían como una organización brutal que se iba a comer el barrio. Pero que tiempo después se pelean con otra agrupación política, les hacen la cama, les sacan la Casa de la Cultura, la billetera se la queda a otro, y toda esa gente que había aparecido y que parecía que era como que estaban enfervorizados con la propuesta, se borraron todos. ¿Quiénes quedaron? Los que habían recorrido los procesos de formación, los que habían luchado juntos, como el tiempo, los procesos, es superior al espacio, a la conquista. Para nosotros es más importante caminar que resolver, que tener la respuesta hecha. Y yo pienso que eso imprime, le da fuerza a esa espiritualidad que decíamos, de la fidelidad a la vida que irrumpe, a la vida que viene. Me parece que la construcción tiene que ver con la respuesta fiel al paso que se puede dar en ese momento. Y que paso a paso nos descubrimos que estamos caminando. Nuestra fe es seguimiento, es camino, no es estático. Si alguno no me conoce, yo soy el padre Lapa, ¿no? Y bueno, y doy, ya al borde de la jubilación, pero doy algunas cosas de Biblia. Y bueno, en este año, donde el trabajo pastoral está centrado en la familia,
y en el cuidado de la vida, más en este patio, yo elegí para trabajar el tema del acompañamiento. Es un tema que ustedes tienen súper conocido. De la ternura, Martini nos da varios ejemplos. Jesús mismo es ejemplo de ternura. En todas las veces que aparece que Jesús tuvo compasión. Vio a la gente y les pareció que estaban como ovejitas sin pastor. Llegó todo cansado de un lugar, pero vio a la gente que lo esperaba y tuvo compasión y se quedó hablando con ellos. Acá está el textito de Jesús que entra con su grupo a Naín y por la puerta de Naín salen toda una comitiva llevando a una viuda que está en duelo por su hijo. Bueno, Jesús no puede no intervenir. Le dice que no llores, le toca el féretro, levanta muchacho, se lo da a su mujer, a su madre. Bueno, algunas cositas sobre ternura, algunas contras. La ternura no nos sale por un montón de motivos y algunos remedios. Yo les leo un poquito esto y después ustedes tienen tiempo para trabajarlo. Creo que vamos bien. Ternura es amor respetuoso, delicado, concreto, atento, alegre. Ternura es amor sensible, abierto a la reciprocidad, no ávido, no codicioso, no pretencioso, no posesivo, sino fuerte en su debilidad, eficaz y victorioso, desarmado y desarmante. Son adjetivos que amontonamos para que nos demos cuenta que es difícil definir la ternura, aunque intuyamos que es y que es importante. Es algo así como el ingrediente de toda comunicación humana. A este punto nos podemos preguntar qué es lo contrario a la ternura. Y el gran enemigo de Jesús es la dureza de corazón. Eso con el cual están armados fariseos, saduceos, escribas. Es la dureza de corazón, de mente, de espíritu. Es la dureza mental en cualquiera de sus formas. ¿Y qué es lo que produce en nosotros la rigidez, la dureza de corazón? Carlo Martini es jesuita, entonces se hace preguntas. ¿Qué impide en nosotros la verdadera ternura? Te nombramos 3 posibles causas. Primero, el miedo. Tenemos miedo de exponernos. Tenemos miedo de nosotros mismos. Miedo del otro, que nos tome en serio y que pida ayuda nuestra. Tenemos miedo de involucrarnos. Tenemos miedo de que como dice el Papa, nuestra libertad personal y nuestro espacio personal quede bloqueado. Tenemos miedo de la reciprocidad. Del miedo a la reciprocidad se derivan todas las formas de paternalismo. Preferimos que nos quieran, pero desde arriba. Que no nos discutan, que no nos tomen como iguales. A veces los padres y nosotros mismos queremos ser admirados, queremos que los chicos nos tomen como centro, pero es una especie de posesión. De todo esto se deriva la incapacidad del diálogo, la incapacidad de ser a su vez parte de un círculo comunicativo. Nosotros tenemos muchos curitas y muchos dirigentes que son buenísimos con los chicos cuando son niños, pero no fracasan con los adolescentes y los jóvenes, porque no es la misma relación. Uno es maduro cuando es capaz de tener relación de igual a igual.
Es fácil la relación de inferior a superior, de superior a inferior. Lo importante es ser compañeros, lo importante es estar en la misma altura. La ternura y la preocupación seria por el otro produce eso. Se deriva la necesidad de tener siempre en mano todo por temor de que el otro responda quién sabe cómo. La segunda raíz de la rigidez a veces es la falta de medida, y es verdad, tenemos miedo, más ahora con todo el lío que hay, que le doy la mano y me toma el codo, y bueno, y todas las cosas que pueden pasar. Por lo cual, por una parte, la ternura se transforma en un sentimentalismo salamero y por otro, se convierte en sensualidad, concupiscencia enfermiza, posesión. Y la tercera causa es también la falsa idea de Dios. Nosotros tenemos una idea de Dios todopoderoso, grande. A Él le hacemos los planteos del mal, etc. Y ese mismo Dios nos aleja de los demás. Yo me acuerdo, pero en esa época, como yo soy de otra generación, no lo habían recalcado demasiado, pero nosotros teníamos el catecismo de las 100 preguntas, ridículo por muchas cosas, aunque era pura teología, pero en la portada del catecismo, como sabían que ese catecismo era para niños, había un grabado hermoso, no sé de quién, donde Jesús estaba sentado, rodeado de niños, jugando con los niños. Quizás como estaba sentado uno no se daba cuenta que era una actitud llena de ternura. Me acuerdo, no sé si alguno vio Jesús de Montreal. En Jesús de Montreal, en una de las escenas cruzadas, porque el autor hace de Jesús cuando está en el Vía Crucis, pero también cuando en la vida real, él aparece durmiendo, tapado, y viene la nenita a despertarlo, y él juega un símbolo de que tenemos que imaginarnos que Jesús juega con los niños. Cambiar nuestra imagen. Que nosotros podemos también acercarnos a los adolescentes y los jóvenes y no tenemos por qué tener una postura especial. Pero para eso también hay que cambiar la imagen que tenemos de Dios. ¿A quién estoy acompañando? Si no salen nombres, no se acompañan a grupos enteros, se acompañan a personas. ¿A quién estoy acompañando? Y bueno, y también el ambiente en que nosotros estamos trabajando en tal cosa ayuda al acompañamiento. Los chicos se sienten solos. Acuérdense que esto también se aplica a los otros docentes. Se aplica también a los padres. ¿Cuántas veces nosotros viene un padre o una madre con todo su problema y es justo la persona que en realidad podría, cambiando ella, cambiar todo, y nosotros, bueno, porque pareciera que no me toca, que no estoy preparado, que me viene con sus problemas. Algunos de nosotros tenemos la experiencia de acompañar porque trabajamos en parroquias. Acompañar a una persona que tiene problemas serios lleva años y no se mejora, pero persevera y lleva adelante, cuesta su vida, su familia, su esposo, sus cosas. Nosotros acompañamos. Bueno, y después chequen un poco cómo anda la ternura, el amor. Algunas de estas cosas también son para casa. Yo siempre cuando celebro el matrimonio le pregunto, siempre digo que los varones somos analfabetos del lenguaje de ternura. Porque hemos sido formados así, porque nuestro viejo era muy duro, porque esa forma de machismo con M minúscula, pero machismo igual. Hay que trabajar. Y todo esto, por supuesto, que acompaña. Para Don Bosco era muy importante todo esto. Para él, educar era una cuestión de amor. Y frente a la ternura,
creo que esas palabras que él dice, no basta amar, sino que es importante que los jóvenes sepan que son amados, para mí es la frase de Don Bosco más genial, porque es programática, no nos deja tranquilos.